Estaba cansado, deseando una cena tranquila con su esposa, y completamente ajeno a que los siguientes 15 minutos cambiarían su vida para siempre y expondrían un patrón de conducta impactante que había estado oculto durante años. Lo que sucedió a continuación fue captado por múltiples cámaras, presenciado por varios vecinos y, finalmente, conduciría a consecuencias que nadie podría haber previsto. Esto no fue solo otro caso de identidad equivocada o un simple malentendido. Se trataba de poder, suposiciones, y lo que sucede cuando alguien con una placa cree que puede intimidar a la persona equivocada. El juez Mark Smith tenía 52 años y había pasado los últimos 8 años en el Tribunal Federal. Antes de convertirse en juez, trabajó como fiscal durante 12 años, encarcelando a algunos de los delincuentes más peligrosos del estado. Vivía en Willowbrook Heights, un exclusivo barrio residencial donde la mayoría de sus vecinos eran médicos, abogados y ejecutivos de negocios. Su casa estaba en una parcela en esquina, con una entrada circular, un césped perfectamente cuidado y un garaje para 2 coches. Ese martes había sido particularmente agotador. El juez Smith había presidido un complejo caso de fraude que duró todo el día, escuchó horas de testimonios y tomó varias decisiones críticas que afectarían las vidas de todos los involucrados. Lo único que quería era llegar a casa, besar a su esposa y tal vez leer un poco antes de acostarse. Nada en su rutina sugería drama o confrontación. El oficial Danny Rodríguez tenía 28 años y llevaba exactamente 4 meses en el departamento de policía. Todavía estaba en su periodo de prueba, todavía aprendiendo el oficio, todavía tratando de demostrar su valía a sus superiores y compañeros. Lo que nadie sabía era que Rodríguez ya había recibido 2 quejas durante su corta tenencia, ambas relacionadas con lo que los testigos describieron como conducta agresiva durante paradas de tráfico rutinarias. Rodríguez estaba patrullando el área de Willowbrook Heights esa noche, conduciendo lentamente por las tranquilas calles bordeadas de casas caras y coches de lujo. El vecindario era conocido por ser pacífico, con muy poca delincuencia y aún menos llamadas policiales. La mayoría de los oficiales lo consideraban una asignación fácil, una oportunidad para pasear y tal vez poner algunas multas por exceso de velocidad. Pero Rodríguez no era como la mayoría de los oficiales. Había desarrollado lo que él llamaba instintos sobre las personas y las situaciones, aunque lo que realmente tenía eran prejuicios y suposiciones que nunca había sido entrenado adecuadamente para reconocer o controlar. Cuando vio el Mercedes negro del juez Smith incorporándose a la entrada de coches de la casa de la esquina, algo hizo clic en su mente. Un hombre negro bien vestido, conduciendo un coche caro en este vecindario, activó todos los estereotipos que Rodríguez había estado llevando en su cabeza. El juez Smith se estacionó en su lugar habitual, cogió su maletín y su chaqueta del asiento del pasajero y salió del coche. Las luces con sensor de movimiento iluminaron su entrada de coches, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Llevaba un traje oscuro, camisa blanca de vestir y una corbata granate que se había aflojado durante el viaje a casa. Todo en él gritaba profesional, exitoso, respetable. Rodríguez hizo un giro en U y se detuvo en la acera justo delante de la casa del juez Smith. Activó sus luces de emergencia, creando esos familiares destellos rojos y azules que inmediatamente atrajeron la atención de los vecinos en las casas cercanas. Varias personas asomaron por sus ventanas, preguntándose qué podía estar pasando en su tranquilo barrio. El juez Smith
notó el coche policial de inmediato, pero no le dio mucha importancia. Ocasionalmente, los coches de policía patrullaban la zona, y a veces los oficiales se detenían unos minutos para escribir informes o atender llamadas. Continuó caminando hacia la puerta principal, con las llaves en la mano, cuando escuchó que una puerta de coche se cerraba detrás de él. El oficial Rodríguez se acercó con la mano apoyada en su cinturón de servicios, caminando con esa fanfarronería agresiva que desarrollan a veces los policías novatos cuando creen que necesitan afirmar su autoridad. Su voz resonó por el aire tranquilo de la tarde al pedirle al juez Smith que se detuviera y se diera la vuelta. El juez Smith se detuvo, confundido, pero obediente. Había pasado suficientes años en el sistema de justicia penal para saber que lo más inteligente era seguir instrucciones y hacer preguntas después. Se dio la vuelta lentamente, manteniendo las manos visibles, y le preguntó al oficial si había algún problema. Rodríguez no se presentó adecuadamente, ni explicó por qué se había detenido. En cambio, le preguntó inmediatamente al juez Smith qué hacía en el vecindario. La pregunta era tan absurda que el juez Smith casi se ríe. Estaba en su propia entrada de coches, en su propia casa, con las llaves en la mano, y este oficial le preguntaba qué hacía allí. El juez Smith explicó con calma que vivía allí, que esa era su casa y que acababa de volver del trabajo. Rodríguez parecía escéptico, sus ojos escaneando la casa y luego al juez Smith. Pidió ver su identificación, que el juez Smith le proporcionó sin argumentar. Rodríguez estudió la licencia de conducir durante mucho tiempo, comparando la foto con la cara del juez Smith, verificando la dirección con el número de la casa. Todo coincidía perfectamente. Pero en lugar de disculparse y marcharse, Rodríguez se volvió más sospechoso. Le preguntó al juez Smith qué tipo de trabajo hacía, dónde había estado esa noche y si alguien podía verificar su historia. Las preguntas se estaban volviendo cada vez más inapropiadas e invasivas. Pero el juez Smith se mantuvo tranquilo y profesional. Explicó que trabajaba en el centro, que acababa de terminar un largo día en la oficina y que su esposa estaba dentro de la casa si el oficial necesitaba verificación. Lo que no le dijo a Rodríguez era exactamente cuál era su trabajo, porque quería ver hasta dónde llegaría este oficial. Rodríguez le pidió al juez Smith que se apartara del coche y pusiera las manos sobre el capó. Esta solicitud cruzó una línea importante. No había sospecha razonable de actividad criminal, ninguna justificación para un registro o detención y ciertamente ninguna base para tratar a un propietario de una casa como un sospechoso criminal en su propia entrada de coches. El juez Smith había llegado a su límite. Con su voz calma pero autoritaria de sala de juicios, le pidió a Rodríguez que explicara la base legal de la detención. Preguntó de qué crimen sospechaba Rodríguez que él cometía. Preguntó por qué lo trataban como a un sospechoso cuando no había hecho nada malo y estaba parado en su propia propiedad. A Rodríguez no le gustó que lo interrogaran. En su mente, los ciudadanos debían cumplir con lo que pidieran los oficiales, sin importar si esas solicitudes eran legales o apropiadas. Levantó la voz y le dijo al juez Smith que estaba llevando a cabo una investigación y que la falta de cooperación podría resultar en un arresto. Este fue el primer gran error de Rodríguez. Amenazar con arrestar a alguien sin causa probable no solo es ilegal, sino que es el tipo de conducta que acaba con carreras y resulta en demandas costosas. Pero Rodríguez era demasiado inexperto y demasiado atrapado en su propia autoridad para reconocer el peligroso terreno en el que se encontraba.
El juez Smith sacó su teléfono móvil y anunció que iba a grabar la interacción. Rodríguez le ordenó inmediatamente que guardara el teléfono, alegando que estaba interfiriendo con una investigación policial. El juez Smith informó con calma al oficial que tenía todo el derecho legal de grabar un encuentro policial en su propia propiedad. La situación estaba escalando rápidamente, y ninguno de los dos hombres sabía que varios vecinos ya habían comenzado a grabar desde sus ventanas. La señora Patterson, que vivía directamente al otro lado de la calle, había estado observando todo el encuentro y estaba filmando con su tableta. Los Johnson, que vivían al lado, estaban grabando desde la ventana de su dormitorio de arriba. Lo que estaba sucediendo en la entrada de coches del juez Smith estaba siendo documentado desde múltiples ángulos. La sargento Patricia Williams, supervisora de Rodríguez, recibió la llamada a las 9:58 de la noche. Una vecina preocupada había llamado al departamento de policía para informar de lo que parecía ser una detención inapropiada que estaba ocurriendo en su vecindario. La señora Patterson había estado observando cómo se desarrollaba la interacción y estaba perturbada por lo que veía. Le dijo al despachador que un oficial estaba acosando a un hombre en su propia entrada de coches sin razón aparente. La sargento Williams llevaba 15 años en el departamento y había visto su parte de oficiales problemáticos. Cuando escuchó la dirección y se dio cuenta de que Rodríguez estaba involucrado, su corazón se hundió. Había estado vigilando de cerca al oficial novato después de las quejas anteriores, y esta llamada inmediatamente levantó banderas rojas. Le pidió por radio a Rodríguez una actualización del estado de su ubicación y actividades. La respuesta de Rodríguez fue evasiva y confusa. Afirmó que estaba investigando actividad sospechosa en el área de Willowbrook Heights, pero no pudo proporcionar detalles específicos sobre qué hacía sospechosa la actividad. Cuando la sargento Williams pidió más información, Rodríguez se puso a la defensiva e insistió en que tenía la situación bajo control. Mientras tanto, el juez Smith continuó grabando manteniendo la compostura. Había procesado suficientes casos para saber que todo lo que estaba sucediendo en ese momento estaba siendo documentado y que esa documentación sería crucial si esta situación continuaba deteriorándose. Habló claramente a la cámara de su teléfono, declarando su nombre, la fecha y la hora, su dirección, y describiendo lo que sucedía. Rodríguez se estaba volviendo cada vez más agitado por el comportamiento tranquilo y el conocimiento legal del juez Smith. La mayoría de las personas que Rodríguez había encontrado durante su corta carrera se ponían nerviosas o se sentían intimidadas cuando se enfrentaban a la autoridad policial. La confianza y las respuestas elocuentes del juez Smith lo estaban sacando de su zona de confort y haciéndole sentir que estaba perdiendo el control de la situación. El oficial decidió escalar aún más. Le dijo al juez Smith que olía a marihuana proveniente de él y que esto le daba causa probable para llevar a cabo un registro. Esta era otra mentira. Otra violación del juramento y entrenamiento de Rodríguez. No había olor a marihuana porque el juez Smith no consumía drogas. Pero Rodríguez estaba aferrándose a cualquier justificación para continuar su acoso. El juez Smith miró directamente a Rodríguez y declaró con calma que el oficial estaba mintiendo. Lo dijo clara y sin emoción, de la misma manera en que podría dictaminar una objeción en su sala de juicios. La acusación flotó en el aire entre ellos, y la cara de Rodríguez se enrojeció de ira y vergüenza. Fue entonces cuando Rodríguez cometió su mayor error de la noche. Agarró el brazo del juez Smith
y le dijo que estaba bajo arresto por obstrucción de la justicia y posesión de sustancias controladas. Los cargos eran completamente fabricados sin evidencia que respaldara ninguna de las afirmaciones. Pero Rodríguez ya estaba demasiado sumido en su propio engaño para retroceder. El juez Smith no se resistió al arresto, pero continuó grabando y hablando claramente para la cámara. Declaró que estaba siendo arrestado ilegalmente en su propia entrada de coches, que no se había cometido ningún delito y que el oficial no tenía causa probable para la detención o el registro. Su voz se mantuvo firme y profesional incluso mientras le ponían las esposas. La señora Patterson no pudo quedarse callada más tiempo. Salió de su casa y se acercó a la escena con su tableta aún grabando. Llamó a Rodríguez preguntándole por qué estaba arrestando a su vecino. Rodríguez se volvió hacia ella y le ordenó que volviera adentro, pero la señora Patterson se mantuvo firme. Le dijo que había estado grabando todo y que conocía personalmente al juez Smith. Rodríguez le preguntó a la señora Patterson cómo conocía al sospechoso. Ella lo miró con incredulidad y dijo que el juez Smith no era un sospechoso. Era un juez federal que vivía en la casa detrás de él y era una de las personas más respetadas de todo el vecindario. Dijo que lo había visto volver del trabajo de la misma manera cientos de veces antes. El color se desvaneció de la cara de Rodríguez. Un juez federal. Acababa de arrestar a un juez federal en la propia entrada de coches del juez con cargos completamente fabricados. Cada instinto le decía que debía liberar al juez Smith inmediatamente e intentar que esto desapareciera, pero ya estaba demasiado metido. El arresto se había hecho. Las esposas estaban puestas y varias personas estaban grabando todo. La sargento Williams llegó a la escena a las 10:07 de la noche, exactamente 25 minutos después de la parada inicial. Miró la situación y supo de inmediato que sus peores temores se habían hecho realidad. Rodríguez estaba de pie junto a un hombre negro esposado con un traje caro mientras los vecinos se reunían grabando el encuentro. El lenguaje corporal y la tensión en el aire le dijeron todo lo que necesitaba saber. Se acercó a Rodríguez primero y le pidió hablar en privado. Caminaron unos pasos lejos del juez Smith, aunque no lo suficientemente lejos para evitar los dispositivos de grabación. Williams le pidió a Rodríguez que explicara exactamente qué había sucedido y qué cargos planeaba presentar. La explicación de Rodríguez fue divagante e inconsistente, llena de vagas referencias a comportamiento sospechoso y posesión de drogas que no pudo sustanciar. Williams miró al juez Smith, todavía de pie tranquilamente con las esposas, y algo en su comportamiento le dijo que no era un ciudadano ordinario. Había lidiado con miles de arrestos a lo largo de su carrera, y este hombre se comportaba de manera diferente. Había una autoridad y una confianza que sugerían a alguien acostumbrado a ser respetado y escuchado. Se acercó al juez Smith y se presentó adecuadamente, algo que Rodríguez no había hecho. Le preguntó su nombre y ocupación. Y cuando el juez Smith se identificó como juez federal, Williams cerró los ojos y respiró hondo. Esta iba a ser la peor noche de la carrera de Rodríguez, y potencialmente la suya propia. El juez Smith se mantuvo profesional incluso mientras estaba esposado. Explicó con calma lo que había sucedido desde el momento en que Rodríguez se le acercó hasta el presente. Mencionó la grabación que había hecho, los testigos que habían observado todo, y su preocupación de que el oficial había violado numerosas políticas del departamento y derechos constitucionales. Williams
ordenó inmediatamente a Rodríguez que se quitara las esposas. Rodríguez dudó, todavía aferrándose a su falsa narrativa sobre causa probable y posesión de drogas. Williams levantó la voz y dejó claro que no era una petición. Las esposas se quitaron y el juez Smith se frotó las muñecas donde el metal se había clavado en su piel. Los vecinos que se habían reunido no se sentían satisfechos con simplemente quitarse las esposas. Habían visto todo el encuentro, y varios exigían respuestas sobre por qué su vecino había sido tratado de esta manera. Los Johnson se acercaron y se presentaron como testigos de carácter, explicando que el juez Smith era un vecino ejemplar que había vivido en la comunidad durante años sin ningún problema. Williams se encontró en una situación imposible. Tenía un oficial novato que claramente había violado la política y posiblemente la ley. Un juez federal que había sido arrestado ilegalmente, múltiples testigos con evidencia en video y una creciente multitud de vecinos enojados. Cada decisión que tomara a partir de ese momento sería examinada y podría afectar su propia carrera. Le preguntó al juez Smith si quería presentar una queja formal contra el oficial Rodríguez. El juez Smith dijo que presentaría múltiples quejas a través de varios canales, incluida la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía, la Junta de Supervisión Civil y, potencialmente, las autoridades federales si se determinaba que habían ocurrido violaciones de los derechos civiles. Rodríguez finalmente comenzó a comprender la magnitud de lo que había hecho. Un juez federal no era solo un ciudadano cualquiera. Era alguien con un conocimiento íntimo de la ley, conexiones en todo el sistema de justicia y la credibilidad para emprender acciones serias. Sus manos temblaban al darse cuenta de que su carrera en la aplicación de la ley probablemente había terminado antes de haber comenzado realmente. El juez Smith entró en su casa a las 10:15 de la noche, casi 35 minutos después de lo que debería haber sido una simple llegada a casa del trabajo. Su esposa, Sarah, lo esperaba en la sala de estar, habiendo visto la mayor parte del encuentro a través de la ventana de su casa. Ella también había estado grabando, su teléfono capturando todo desde el interior de la casa como respaldo a las múltiples grabaciones de los vecinos. Sarah Smith era ella misma una fiscal jubilada y comprendió de inmediato las implicaciones legales de lo que acababa de ocurrir. Había visto a su esposo manejar la situación con notable restricción. Pero ahora que estaban solos, podía ver la ira y la frustración en sus ojos. Esto no se trataba solo del mal juicio de un oficial. Se trataba de un patrón de conducta que necesitaba ser expuesto y detenido. El juez Smith se sentó a la mesa de su cocina y comenzó a escribir notas detalladas mientras todo estaba fresco en su memoria. Documentó horas exactas, citas directas del oficial Rodríguez, los nombres de los testigos y sus propias respuestas durante todo el encuentro. Había aprendido durante sus años como fiscal que los casos se ganaban y se perdían en función de los detalles, y no iba a dejar que ningún detalle se escapara. Mientras tanto, la sargento Williams estaba teniendo la conversación más difícil de su carrera de supervisión. Había llevado a Rodríguez de vuelta a su coche patrulla, lejos de las cámaras y los testigos, e intentaba comprender cómo el oficial más nuevo de su departamento había logrado crear una situación tan catastrófica en menos de 4 meses de servicio. La explicación de Rodríguez seguía cambiando. Primero, afirmó haber recibido una llamada sobre actividad sospechosa, pero cuando Williams consultó con la central, no existía tal llamada.
Luego dijo que el juez Smith había estado actuando con nerviosismo, pero la evidencia en video mostraba claramente a un ciudadano tranquilo y cooperativo. Finalmente, recurrió a la afirmación de la marihuana, insistiendo en que había olido drogas. Pero Williams sabía que esto era una fabricación desesperada. Las imágenes de la cámara corporal revelarían la verdad más tarde, aunque Rodríguez no lo sabía en ese momento. Su cámara había estado grabando desde el momento en que activó sus luces de emergencia, capturando cada pregunta ilegal, cada demanda inapropiada y cada acusación falsa que había hecho. Las imágenes se convertirían en el centro de múltiples investigaciones y procesos legales. Para la medianoche, las noticias del incidente ya habían comenzado a difundirse en los círculos de las fuerzas del orden. El juez Smith había hecho varias llamadas a colegas y superiores, informándoles de lo sucedido. Las noticias viajaron rápidamente en la comunidad legal unida, y para la mañana todos, desde el jefe de policía hasta el alcalde, sabrían que uno de sus oficiales había arrestado ilegalmente a un juez federal. La División de Asuntos Internos del Departamento de Policía recibió la queja formal del juez Smith a las 8:30 de la mañana siguiente. La queja tenía 12 páginas de largo, meticulosamente detallada, e incluía marcas de tiempo para cada violación de política y ley que había ocurrido. El juez Smith también había adjuntado imágenes fijas de su video de teléfono móvil que mostraban sus manos esposadas y la postura agresiva de Rodríguez. Rodríguez se presentó a su turno esa mañana de miércoles, sin saber que su carrera ya estaba efectivamente terminada. Su supervisor lo apartó de inmediato y le informó que sería puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación completa. A Rodríguez no se le permitiría portar su arma, utilizar su uniforme ni desempeñar ninguna función policial hasta que la situación se resolviera. La investigación subsiguiente fue diferente a todo lo que el departamento había presenciado. Por lo general, las quejas contra agentes involucraban a civiles con recursos y conocimientos legales limitados. Esta demanda provenía de alguien que entendía exactamente qué leyes se habían violado y tenía los contactos para garantizar que esas infracciones se investigaran a fondo. El video del teléfono celular del juez Smith fue analizado profesionalmente por expertos en forense digital. Se recopilaron y autenticaron las grabaciones de los vecinos. Las imágenes de la cámara corporal de Rodríguez fueron revisadas fotograma a fotograma. Se examinaron los expedientes del personal para identificar cualquier patrón de conducta. Se escrutaron los registros de capacitación para determinar si Rodríguez había recibido la instrucción adecuada sobre derechos constitucionales y conducta policial apropiada. Lo que los investigadores descubrieron fue inquietante. Rodríguez efectivamente había recibido quejas durante su breve periodo en el cargo. Sin embargo, esas quejas habían sido minimizadas y desestimadas por superiores que asumían que los quejosos simplemente estaban descontentos por recibir multas o ser interrogados. Nadie se había molestado en buscar patrones o proporcionar capacitación adicional para abordar conductas preocupantes. Los registros de capacitación del departamento mostraban otro problema. Rodríguez había completado el mínimo de horas requeridas de capacitación en la academia, pero gran parte de esa formación se centraba en habilidades físicas, manejo de armas y redacción de informes. Se dedicó muy poco tiempo al derecho constitucional, a técnicas de desescalada o al reconocimiento y control del sesgo implícito. El juez Smith
no estaba contento con dejar que el departamento de policía manejara esto internamente. Presentó una queja formal ante la oficina del fiscal general del estado, solicitando una investigación sobre posibles violaciones de derechos civiles. También se comunicó con la División de Derechos Civiles del FBI, proporcionándoles toda la evidencia que había recopilado y solicitando una investigación federal. La atención mediática comenzó 3 días después del incidente, cuando un reportero de noticias local recibió un soplón anónimo sobre lo sucedido. El reportero se puso en contacto con la oficina del juez Smith para recibir declaraciones, y el juez accedió a una entrevista en cámara. Se mostró sereno y profesional como siempre, pero sus palabras llevaban el peso de alguien que había pasado años luchando por la justicia. El juez Smith explicó que esto no se trataba realmente de él personalmente, aunque lo que le había sucedido estaba ciertamente mal. Se trataba de un sistema que permitía a oficiales poco entrenados y sesgados atormentar a los ciudadanos con impunidad. Señaló que si esto podía sucederle a un juez federal en su propia entrada, imaginen lo que estaba pasando con ciudadanos ordinarios que no tenían sus recursos, conocimientos o credibilidad. La entrevista se transmitió esa noche y se volvió viral inmediatamente. Las redes sociales explotaron con indignación por las imágenes, que mostraban claramente a un juez respetado siendo esposado en su propia entrada sin ninguna razón legítima. Expertos legales aparecieron en programas de noticias para explicar las múltiples violaciones constitucionales que habían ocurrido. Organizaciones de derechos civiles emitieron declaraciones exigiendo responsabilidad. Rodríguez observó la cobertura noticiosa desde su apartamento, dándose cuenta de que su rostro y nombre eran ahora conocidos a nivel nacional como el oficial que arrestó a un juez federal por volver a casa del trabajo. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de reporteros, pero su abogado le había aconsejado que no dijera nada en público mientras las investigaciones estaban en curso. El jefe de policía celebró una conferencia de prensa 4 días después del incidente, anunciando que el agente Rodríguez había sido despedido y que el departamento estaba implementando cambios inmediatos en los procedimientos de capacitación y supervisión. El jefe se disculpó con el juez Smith y reconoció que se habían cometido errores graves, pero muchos observadores sintieron que la respuesta fue insuficiente y tardía. La demanda civil del juez Smith fue presentada 2 semanas después en un tribunal federal. La demanda nombraba a Rodríguez, la sargento Williams, el jefe de policía y la ciudad como demandados, buscando daños monetarios y reformas sistémicas para prevenir incidentes similares en el futuro. La demanda alegaba violaciones de las enmiendas 4ª y 14ª, detención ilegal, agresión e infligir intencionalmente angustia emocional. La compañía de seguros de la ciudad comenzó inmediatamente discusiones de acuerdo, sabiendo que un juicio con jurado sería un desastre de relaciones públicas y probablemente resultaría en un veredicto masivo. El juez Smith tenía credenciales impecables, múltiples testigos, evidencia videográfica clara y la experiencia legal para presentar su caso efectivamente. Ningún jurado razonable se pondría del lado de los demandados. Pero el juez Smith no estaba principalmente interesado en el dinero. Quería cambios que protegieran a otros ciudadanos de experimentar lo que él había pasado. La demanda exigía una reforma policial integral, incluyendo capacitación mejorada en derechos constitucionales, educación obligatoria sobre reconocimiento de sesgos, supervisión mejorada de oficiales en periodo de prueba y supervisión civil de investigaciones de quejas.
El abogado defensor penal de Rodríguez luchaba una batalla cuesta arriba. La evidencia de detención ilegal y violaciones de derechos civiles era abrumadora, y los fiscales estaban ansiosos por demostrar que harían responsables a los agentes de policía por conducta ilegal. Rodríguez se enfrentaba a posibles cargos federales que podrían resultar en años de prisión. Los efectos colaterales se extendieron mucho más allá de Rodríguez. La sargento Williams fue degradada y transferida a un puesto administrativo después de que los investigadores determinaran que no había supervisado adecuadamente a un oficial problemático. El jefe de policía anunció su jubilación anticipada en medio de pedidos de su renuncia. El Consejo de la Ciudad aprobó fondos de emergencia para iniciativas de reforma policial para evitar ulteriores responsabilidades legales. Otras víctimas comenzaron a presentarse con sus propias historias de encuentros con Rodríguez. Durante su breve carrera, había detenido a decenas de ciudadanos y emergió un patrón de dirigirse a personas basado en raza y estatus económico en lugar de comportamiento criminal real. Varias de estas víctimas contrataron abogados y presentaron sus propias demandas, creando una cascada de problemas legales para la ciudad. El periódico local publicó una investigación detallada sobre las prácticas de contratación y capacitación del Departamento de Policía, revelando que Rodríguez no era un caso aislado. Varios otros oficiales tenían historiales de quejas preocupantes que habían sido ignorados o tratados inadecuadamente. La investigación impulsó a los legisladores estatales a proponer legislación que requiriera capacitación policial mejorada y medidas de responsabilidad. El juez Smith regresó a sus deberes en la sala del tribunal mientras continuaban las diversas investigaciones y procedimientos legales. Sus colegas notaron que la experiencia parecía haber reforzado su compromiso con la protección de los derechos constitucionales y la rendición de cuentas de las fuerzas del orden. Sus fallos en casos penales se volvieron aún más cuidadosos y exhaustivos, asegurando que los derechos de los acusados se protegieran escrupulosamente. La comunidad en general se unió alrededor del juez Smith, pero también comenzó a examinar sus propias suposiciones y sesgos. Se celebraron reuniones vecinales para discutir el incidente y sus implicaciones. Muchos residentes admitieron que nunca habían pensado realmente en cómo las personas de color podían ser tratadas de manera diferente por la policía, incluso en su vecindario seguro y afluente. La señora Patterson, la vecina que se había enfrentado a Rodríguez y proporcionado evidencia videográfica crucial, se convirtió en una activista improbable para la responsabilidad policial. Organizó reuniones comunitarias, presionó a los miembros del Consejo de la Ciudad y habló en foros públicos sobre la necesidad de reformas. Su valentía al enfrentarse a un oficial agresivo inspiró a otros a ser ciudadanos más comprometidos. El sindicato de policía inicialmente defendió a Rodríguez, afirmando que había estado siguiendo los procedimientos correctos y que se le estaba injustamente utilizando como chivo expiatorio. Sin embargo, a medida que surgieron más evidencias y aumentó la presión pública, el sindicato se distanció silenciosamente del caso y se centró en proteger a otros miembros de las repercusiones. La audiencia de terminación de Rodríguez se convirtió en un espectáculo público, con decenas de miembros de la comunidad asistiendo para presenciar los procedimientos. La evidencia presentada fue condenatoria, mostrando un patrón de conducta inconstitucional que había sido ignorado por los superiores.
La decisión del funcionario de audiencias de mantener la terminación fue unánime y severa en su crítica a la conducta de Rodríguez. La investigación federal se expandió más allá de Rodríguez para examinar la cultura y las prácticas de todo el departamento de policía. Agentes del FBI entrevistaron a policías actuales y anteriores, revisaron materiales de capacitación y analizaron datos de quejas de varios años. Sus hallazgos eventualmente resultarían en un decreto de consentimiento que requería reformas integrales bajo supervisión federal. La historia del agente Rodríguez sirve como un recordatorio severo de que las placas no otorgan poder ilimitado y que las suposiciones basadas en la raza pueden destruir carreras en un instante. La serena profesionalidad del juez Smith ante el acoso finalmente condujo a reformas policiales radicales que protegen a innumerables futuros ciudadanos. A veces la justicia llega lentamente, pero cuando llega, lo remodela todo. ¿Qué piensas sobre este caso? Este caso fue intenso, pero este caso a la derecha es aún más insensato.